Bueno, los AINES son los antiinflamatorios no esteroideos, de ahí es su nombre, su abreviatura. Vamos a repasar un poquito la fisiopatología, más o menos para recordar un poco cómo funciona el sistema inflamatorio, y a partir de ahí vamos a poder manejar el mecanismo de los AINES justamente para inhibir este proceso. Ustedes recuerdan que ante un estímulo de una noxa se va a activar el sistema inflamatorio y tiene es una cadena muy grande donde hay muchas porciones que se van a activar y muchas interleuquinas, pero las más importantes para el proceso de la inflamación son las que se derivan de la cadena del ácido araquidónico. Todos los fosfolípidos, a partir de la fosfolipasa, se convierten en el ácido araquidónico. El ácido araquidónico, por medio de la ciclooxigenasa, va a ir a formar diferentes intermediarios como las prostaglandinas, el tromboxano, las prostaciclinas. Y a partir del ácido araquidónico y por medio de la lipoxigenasa se van a ir a formar los leucotrienos, ¿sí? O sea que el ácido araquidónico es el precursor de la mayoría de las sustancias inflamatorias. La enzima participante principalmente en este equipo, entonces, es la lipoxigenasa. Es la encargada de generar el proceso de la inflamación. Las prostaglandinas, porque va a generar las prostaglandinas, recuerden que son las más importantes y están encargadas de todo lo que es el proceso de edema, son vasodilatadoras, producen fiebre, ahora lo vamos a ver de vuelta, pero producen dolor. Después vamos a tener el tromboxano, que es el encargado de la agregación plaquetaria, y vamos a tener a las prostaciclinas, que son encargadas también del proceso de vasodilatación para el edema y la inflamación, y también encargadas del proceso de la agregación plaquetaria. Pero el tromboxano es el más importante en la agregación plaquetaria. Bien, ¿cómo actúan los AINES? Fíjense que vamos a comenzar aquí en esta diapo para que lo interpretemos. Los AINES lo que van a hacer es inhibir a la ciclooxigenasa, ¿sí? Inhiben esta enzima. Entonces, fíjense en que si no tengo esta enzima, no voy a tener ninguna de las sustancias inflamatorias. Entonces, no voy a tener ni prostaglandinas, ni prostaciclinas, ni tromboxano, y esto va a evitar el proceso de la inflamación. Por otro lado, los glucocorticoides, que son mucho más potentes y que tienen otras vías también de la inflamación, pero también actúan en esta cadena, y lo que hacen es inhibir directamente la formación del ácido araquidónico. Entonces los glucocorticoides o los corticoides esteroideos no solamente van a ir a inhibir la cadena de la ciclooxigenasa, sino que también al actuar con la inhibición del ácido araquidónico, también van a ir a inhibir a la lipoxigenasa, y en este caso no vamos a tener ni la cadena de los leucotrienos ni la de todos los que son las endoperóxidos, como las prostaglandinas, el tromboxano y la prostaciclina. Ahora lo vamos a repasar. Bien. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de los AINES? Es la inhibición de la ciclooxigenasa. Si ustedes recuerdan de fisiología, vamos a tener tres ciclooxigenasas: la fisiológica y las patológicas. La fisiológica era la ciclooxigenasa 1, porque ¿alguien tiene idea, alguien se acuerda en qué actuaban las ciclooxigenasas fisiológicas en nuestro cuerpo? Sería Bueno, para algo de la coagulación, profe. Bueno, por un lado trabajan, sí, en la formación de tromboxano para la coagulación, bien, perfecto. ¿Algo más? ¿Qué hacen las prostaglandinas en el riñón, por ejemplo, o en el aparato digestivo? Las ciclooxigenasas funcionan ante ciertas, o se activan ante ciertas funciones fisiológicas de nuestro organismo. Son las encargadas de controlar, por ejemplo, la regulación entre la vasoconstricción y la vasodilatación a nivel renal. También producen la activación de sustancias protectoras del estómago, actúan en el útero, actúan en los vasos, en el intestino, tienen muchas actividades fisiológicas. Entonces, esta ciclooxigenasa fisiológica genera las prostaglandinas, que van a ir a actuar para mantener el equilibrio fisiológico de nuestro organismo, tanto en el riñón, en el estómago, en el útero y en el resto del organismo. En cambio, cuando ingresa una noxa, lo que se activa es la ciclooxigenasa 2 y 3, que son las patológicas. Estas ciclooxigenasas lo que van a ir a hacer es producir
las prostaglandinas y el tromboxano y las prostaciclinas ante situaciones de noxas externas, patológicas, y son las que van a ir a producir el dolor y la inflamación. Entonces, estas dos funcionan en manera distinta. La fisiológica para mantener la regulación y va a estar todo el tiempo activada, en cambio la 2 y 3 solamente se activan para producir las prostaglandinas patológicas ante la expresión de una noxa. Los AINES, la mayoría de ellos inhiben a toda la ciclooxigenasa. Por eso cuando tengamos sus efectos adversos van a estar directamente relacionadas con las funciones fisiológicas que la ciclooxigenasa produce. Vamos a tener una unión hacia esta ciclooxigenasa que puede ser irreversible, como lo hace el ácido salicílico, y esto nos permite tener esta actividad de antiagregante, ¿se acuerdan? De antiagregante, los AINES, el ácido salicílico o aspirina. Vamos a tener otras y el resto van a tener actividad reversible, ya sea prolongada o corta, y ya vamos a ir viendo cada uno de ellos cómo se produce. Los AINES son antiinflamatorios, analgésicos, antipiréticos y agregantes, fundamentalmente, ¿sí? Pero también actúan sobre el aparato digestivo, el riñón, el útero y los pulmones. Entonces, la principal actividad o la actividad que nosotros vamos a ir a buscar es la actividad antiinflamatoria, analgésica, antipirética y antiagregante. Las vamos a ir viendo todas ahora. Bueno, ¿cómo clasificamos los AINES? Los AINES se clasifican de acuerdo a su grupo en el que están compuestos por su composición química. De acuerdo a esto vamos a tener los derivados del ácido salicílico, donde tenemos la aspirina, el salicilato de sodio y la sulfasalacina, los derivados del ácido paraminofenol, como el acetaminofenol o paracetamol. En algunos libros lo van a encontrar como acetaminofenol y otros como paracetamol, es lo mismo. Los derivados del indol o el ácido indolacético, como la indometacina y el sulindac, los derivados del ácido heteroaquilacético, como el diclofenac y el ketorolac, los derivados del ácido arilpropiónico, como el ibuprofeno, el ketoprofeno y el naproxeno, los derivados del ácido antralínico, como el ácido mefalánico, los derivados del ácido enólico, como el oxicam, el meloxicam y el piroxicam, y los nuevos AINES selectivos, como el celecoxib y el etoricoxib. Bueno, como verán, tienen un montón. Y aquí faltan algunos. ¿Alguien, así a primera vista, le suena que le falta algo importante que se usa mucho dentro de los AINES? Nadie usa dipirona, pero sí le suena la dipirona. La dipirona es un AINES que no se encuentra en esta clasificación que yo les puse acá, porque esta clasificación es la del Goodman, y la dipirona está prohibida en los Estados Unidos. Pero sí está en el Farreras porque se utiliza en todo lo que es Europa. Es una droga alemana y tiene algunos efectos adversos en particular que hace que la FDA no la apruebe, pero el resto el resto del mundo sí la utiliza, por eso no se encuentra acá. Es la Novalgina, ¿sí? Y esto es porque tuvo unas manifestaciones de algunos efectos adversos que ya lo vamos a ver y se la retiró del comercio en los Estados Unidos. Y también falta otro derivado del mismo grupo que es el clonixinato de lisina, que se lo utiliza mucho en la actualidad porque nos produce daño a nivel renal. Ya los vamos a ir mencionando a cada uno de ellos. Pero esta es la clasificación que van a encontrar en el Goodman. Está muy bien, le falta agregar la dipirona, que ya lo vamos a ir viendo también. Y no hace falta que sepan de dónde derivan los AINES, pero sí que conozcan todos los AINES. ¿No? O sea, que si uno le pregunta de ketorolac, si le pregunta de oxicam, que sepan cada uno de ellos medianamente a qué grupo pertenecen y qué actividad producen. Bueno, vamos a hablar, como la mayoría de las drogas, vamos a hablar todo lo que son las generalidades de ellas, que son iguales para todos, como es su mecanismo de acción, la mayoría de sus efectos adversos, algunas características cinéticas de cada uno, y después vamos a ver las diferencias en particular. Bien, ¿cómo es que producen este efecto antiinflamatorio? Este efecto antiinflamatorio lo producen porque, como habíamos dicho, los AINES inhiben la ciclooxigenasa. Y la inflamación se produce principalmente por las bradykininas, que activan el ácido araquidónico y producen las prostaglandinas E2, donde producen la dilatación arterial, el rubor, la permeabilidad vascular, el edema, el dolor y la dilatación venosa.
Todo esto produce las bradiquinas. Entonces, cuando yo inhibo la ciclooxigenasa, no voy a tener la formación de la prostaglandina E2 y de esa manera voy a disminuir la cadena de la inflamación, disminuyendo la dilatación arterial, la permeabilidad vascular. Pero bueno, como no es la única vía por la cual se genera la inflamación, esto hace de que, si bien son muy buenos antiinflamatorios, no es que me tomo una AINES y se acaba la inflamación, ¿sí? Podemos tener otra vía donde vamos a tener un poco de inflamación todavía. Otra cosa importante, y esto es importante para diferenciarlo del efecto antiinflamatorio del efecto analgésico, que el efecto antiinflamatorio de los AINES, como cualquier droga, requiere de un tratamiento prolongado y de un uso horario. Cuando yo voy a dar un AINES como antiinflamatorio, tengo que darlo durante un tiempo prolongado y a su horario adecuado. En cambio, cuando lo necesito como analgésico, lo puedo tomar en forma esporádica y produce su efecto. En cambio, el efecto antiinflamatorio lleva un tiempo para producir. Algunas características sobre el efecto antiinflamatorio de los AINES. Los AINES ácidos producen mayor actividad antiinflamatoria porque tienen alta unión a proteínas, inhiben los radicales libres y se acumulan en el sitio de la inflamación. En cambio, los básicos tienen una baja unión a proteínas y un bajo efecto antiinflamatorio. ¿Cuáles son los básicos? Porque no lo hemos mencionado. Son el paracetamol y la dipirona. El paracetamol y la dipirona son AINES básicos, por lo tanto son buenos analgésicos, pero no son buenos antiinflamatorios. Esto es cómo se produce el mecanismo antiinflamatorio, ¿se entendió? ¿Cómo se produce el efecto analgésico? El efecto analgésico se produce por la actividad de las bradiquininas. Las bradiquininas actúan sobre el ácido araquidónico, produciendo las prostaglandinas que producen el dolor. Entonces, si yo inhibo la ciclooxigenasa, no formo las prostaglandinas y de esa manera produzco un efecto analgésico. Como dije, una toma es suficiente para producir el efecto analgésico siempre que este dolor no sea producido por inflamación. Por eso es que los AINES son muy útiles para las cefaleas, para cualquier dolor muscular esporádico y cualquier proceso de dolor. Pero obviamente que son mucho más efectivas para los dolores producidos por inflamación. Entonces, los AINES son un grupo de elección para los dolores producidos por inflamación y se potencian cuando los asocio a los opioides. ¿Sí? Los opioides los vamos a ver después del regreso de clase y son muy buenos analgésicos. Ahora se los utiliza muy mucho, pero no son antiinflamatorios. Si yo uno los AINES a los opiáceos, potencio el efecto analgésico. El efecto antipirético, de la misma manera, ¿sí? Los AINES inhiben a la ciclooxigenasa, de esta manera no se forman las prostaglandinas, que son las que generan, junto con el interferón, la activación del centro termorregulador a nivel del hipotálamo. ¿Sí? Cuando yo doy un AINES, inhibo las prostaglandinas y de esa manera disminuyo la fiebre. Algunas características de la fiebre, todos los AINES son antipiréticos, ¿sí? Lo que sí algunos tienen como un uso más frecuente como antipiréticos y ya vamos a ver qué beneficio de cada uno tiene para producir el efecto analgésico o antipirético. El efecto antiagregante se produce por la asociación de la ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa, la ciclooxigenasa activa en las plaquetas el tromboxano y el tromboxano es el que produce la agregación plaquetaria y la vasoconstricción ante la exposición de una anoxa, ¿sí? O sea, esto se genera ante la exposición de una anoxa. Entonces, cuando yo bloqueo la ciclooxigenasa, no se va a producir el proceso de agregación plaquetaria. Esto es lo que hace que la aspirina sea tan buen antiagregante plaquetario y la aspirina inhibe en forma irreversible la enzima. Esto quiere decir que hasta que no se vuelva a formar una nueva plaqueta, no se va a poder restaurar la enzima. Esto hace que una mínima dosis de aspirina, a partir de los 40 miligramos, aunque lo que se usa son 100, pero ya desde 40 miligramos tiene el efecto suficiente para producir efecto antiagregante durante 8 a 10 días, que es lo que dura una plaqueta, es la vida media de la plaqueta. La dosis estándar para riesgo cardiovascular de aspirina, recuerden que es 100, ¿sí? Pero con 40 es suficiente. Otra cosa importante de los efectos antiagregantes
es que se vio que la aspirina a bajas dosis se cree que por este efecto antiagregante y por el proceso del efecto antiinflamatorio previene la preeclampsia a dosis muy bajas. Así que se lo utiliza en algunos casos. Hasta acá sería todo lo que es los AINES como su función, o para cuando nosotros los indicamos para los tratamientos y las patologías inflamatorias. Pero los AINES también tienen actividad sobre otros órganos, como dijimos. Pero los AINES también producen su acción sobre las prostaglandinas fisiológicas, y esto hace que el riñón, por ejemplo, tenga actividad las prostaglandinas tengan actividad sobre el riñón, y esta actividad es porque las prostaglandinas controlan la regulación entre los factores de vasoconstricción y de vasodilatación. Entonces, las prostaglandinas son vasodilatadoras. Cuando yo doy un AINES, los AINES inhiben la ciclooxigenasa tanto fisiológica como patológica. Entonces, inhiben las prostaglandinas y de esta manera se desequilibra los factores vasoconstrictores con los factores vasodilatadores y hay más vasoconstricción. Esto hace que haya una predisposición a producir patologías renales como las nefritis, que puedan llevar incluso al fallo renal agudo. Obviamente que hay predisposición cuando ya existen patologías previas en los pacientes para que se pueda producir esto, cuando el consumo de AINES es crónico, hay ciertos factores que predisponen a que estas patologías puedan suceder, como les digo, el uso crónico, pacientes que ya tengan daño renal, pacientes añosos, ¿sí? Y todo esto puede terminar en insuficiencia renal crónica. La mayoría de los pacientes con insuficiencia renal crónica, excepto los que tienen patologías cardiovasculares, el otro factor principal por el cual se ve que pueden haber producido esta insuficiencia renal es el uso crónico de AINE. Sobre el útero, las ciclooxigenasas van a ir a producir las prostaglandinas en el útero producen uteroconstricción y aparte impiden el cierre del ductus arteriovenoso. Entonces, cuando yo inhibo a la ciclooxigenasa, voy a disminuir las prostaglandinas y voy a tener una uterorelajación y voy a tener un aumento de la posibilidad de cierre del ductus arteriovenoso. Recuerden que para mantener la irrigación fetal, el útero genera contracciones constantes, que son contracciones que no se sienten. Ya cuando cursen gineco el año que viene, van a ver que son contracciones imperceptibles, pero estas contracciones son las que mantienen la irrigación y la buena irrigación de la placenta y del bebé. Entonces, cuando yo tengo fármacos que actúan sobre esta uterocontracción o esta uterorelajación, voy a tener una disminución de la irrigación fetal y puedo tener sufrimiento fetal. ¿Qué pasa con el consumo de AINES durante el embarazo? En el primer trimestre los AINES pueden producir malformaciones por la disminución de la motilidad uterina. Y a partir del tercer trimestre pueden producir cierre de ductos arteriovenosos. Entonces los AINES están contraindicados, excepto que tenga ciertas patologías en las cuales necesito usarlo en el embarazo, como por ejemplo, si lo que tengo, en el caso de la amenaza de aborto o de parto prematuro, se utiliza algunos AINES en forma de supositorio para producir la uterorelajación y de esa manera evitar el parto prematuro o el aborto espontáneo. Entonces son parte del tratamiento para el embarazo. Igual la indometacina y el ibuprofeno, que ahora la vamos a ver, al cerrar el ducto arteriovenoso, si yo lo utilizo durante el embarazo, puedo producir la muerte fetal. Pero a la misma vez, cuando ya nació el bebé, y si tiene el ductus abierto, se utilizan los AINES. ¿Sí? Y sobre el pulmón, ¿qué producen? Sobre el pulmón producen actividad sobre los leucotrienos. Habíamos dicho que la ciclooxigenasa formaba las prostaglandinas y las prostaglandinas, si ustedes recuerdan, producen la broncodilatación. En cambio, los leucotrienos que se generan por la lipoxigenasa producen la broncoconstricción.
¿Qué pasa cuando yo inhibo la ciclooxigenasa? Al inhibir la ciclooxigenasa, todo ese ácido araquidónico puede ir a formar leucotrienos y producir broncoconstricción. Entonces hay algunos pacientes que tienen lo que se denomina asma por AINES, y es cuando consumen AINES les genera broncoespasmo. Es un desequilibrio que se produce, que no es habitual, pero que se puede producir, y es justamente por la formación del ácido araquidónico. Este asma por aspirina se trata con inhibidores de los leucotrienos, ¿sí? ¿Cuáles eran los inhibidores de los leucotrienos? ¿Quién se acuerda? El Montelukast y el Soflucast. Exactamente, Montelukast. En el aparato digestivo. ¿Qué hace en el aparato digestivo? Bueno, en el aparato digestivo vamos a tener que las prostaglandinas son aquellas que generan la protección gástrica. Son citoprotectoras gástricas porque disminuyen la secreción de ácido, aumentan la circulación de la mucosa y estimulan la secreción de mucos. Entonces, cuando yo utilizo un AINES, voy a tener dos tipos de daño producidos por dos mecanismos. Un mecanismo va a ser justamente por inhibición de la ciclooxigenasa. O sea, si yo inhibo a la ciclooxigenasa, inhibo la formación de las prostaglandinas y de esa manera inhibo todo lo que es la disminución de las prostaglandinas y el efecto citoprotector. Y por otro lado voy a tener también aquellos factores de irritación local, porque los factores de irritación local van, al ser todos AINES, ácidos, vieron que la mayoría de los AINES dijimos que eran ácidos, excepto el paracetamol y la dipirona, van a producir de acción de irritación local. Hay muchos pacientes que dicen, no, el AINES, si me tomo el analgésico por vía oral, me da gastritis. Inyectable no. En realidad es lo mismo, el daño que produce por la irritación local es mínimo. El principal que produce sobre el aparato digestivo es la disminución de este efecto citoprotector gástrico. Y es lo que produce gastritis y otros, bueno, dispepsia y este tipo de patologías. Bueno, hasta acá lo que tiene que ver con la acción de los AINES. ¿Se entendió? ¿Alguna duda sobre la acción de los AINES? No, profe. ¿No hay dudas? Profe, la última diapo hablaba del misoprolol, ¿no es? La droga. Sí, el misoprostol en realidad es una droga generada para la protección gástrica porque lo que hace es generar prostaglandinas. Entonces, al generar las prostaglandinas, disminuye la actividad de daño gástrico a nivel del aparato digestivo. A la misma vez, como es una prostaglandina, el misoprostol es la droga que se utiliza para los abortos porque genera contracciones del útero. Por eso es, en realidad es una droga que surgió a partir de la generación de la protección gástrica, pero también actúa sobre el útero y por eso es que se utiliza para inducir los abortos. La farmacocinética para todos los AINES es la misma. Vamos a ver después algún punto en cada uno de ellos en particular, pero tienen una buena disponibilidad por vía oral, tienen alto nivel de proteínas, tienen un metabolismo hepático que algunos lo hacen por medio de la acetilación. Si ustedes recuerdan ¿qué droga no ilícita se metaboliza por acetilación? ¿Alguien sabe? Porque bueno, no la hemos visto, lo vamos a ver el año que viene, pero por ahí lo hemos mencionado en algunos fármacos. El alcohol se metaboliza por acetilación. Entonces todos los fármacos que se metabolizan a nivel hepático por acetilación interactúan con el alcohol. Y todos los AINES se eliminan por secreción tubular de ácido. Esto lo hacen a nivel renal, compitiendo con todos los ácidos que se eliminen por la misma porción, por el mismo túbulo de secreción, y esto hace que la asociación de AINES con otras sustancias ácidas acumulen más AINES. Bien,
Entonces, dentro de las interacciones a nivel de riñón, la aspirina y todos sus metabolitos, al inhibirse por secreción tubular de ácido, compiten entre ellos y acumulan furosemida, vitamina C, tiazida, metotrexato. La oxinina proteínas que tienen los AINES desplazan, sobre todo el ácido acetilsalicílico, la aspirina, desplaza en su unión a la warfarina, a la sulfonilureas y al metotrexato. El alcohol en sus etapas agudas, o sea, el alcohol en una dosis aguda alta, sinergiza el efecto analgésico, porque es un depresor del sistema nervioso central, entonces sinergiza su efecto analgésico. Pero en el uso crónico, al producir una inducción del metabolismo de los AINES, disminuye el efecto de los AINES. La rifampicina y la isoniazida compiten con el metabolismo de los AINES, entonces se acumulan más de ellas y pueden producir algún efecto de toxicidad. Fíjense que dentro de estas interacciones estábamos mencionando a la aspirina y a la warfarina. Lo hemos hablado en el práctico y en la clase de anticoagulantes orales, que por eso es muy importante que los pacientes que usan anticoagulantes orales se les informe que no pueden tomar nada sin prescripción médica, incluido un analgésico. En la actualidad cualquier paciente toma cualquier analgésico. Hace un tiempo la droga de uso masivo como analgésico era la aspirina. Y la aspirina es porque es muy buen analgésico y muy buen antiinflamatorio. Lo que pasa es que tiene muchos efectos gástricos, ahora lo vamos a ver. Esto ha ido siendo reemplazado en el tiempo por el paracetamol, que a la misma vez también tiene muchos efectos adversos y que no es tan buen analgésico, pero es la droga que más se utiliza en la actualidad. A pesar de eso, en otros países el paracetamol está contraindicado porque produce mucha toxicidad hepática, así que vamos a ir viendo. Pero bueno, cualquiera de estos hay que informarle al paciente que no lo puede tomar sin prescripción. Bien, vamos a hablar, hasta acá las generalidades, porque ahora hablemos de cada AINES en particular. ¿Hay alguna duda sobre generalidades de AINES? No, pero Muy bien. Vamos con los AINES en particular. Vamos con los salicilatos. Los salicilatos, donde tenemos la sulfasalacina y la aspirina y el ácido salicílico, son muy buenos analgésicos, muy buenos antiinflamatorios y son antiagregantes. Son antipiréticos, lo que pasa es que no se lo usa como antipiréticos porque cuando este tipo de AINES como el ácido, la aspirina, se asocia a algunas virósicas, como por ejemplo rubiola o paperas. Este tipo de virus, o citomégalo, puede producir un efecto adverso que es el síndrome de Reye y que es un efecto adverso grave, donde produce una lesión a nivel sistémico y cutáneo. Entonces es que no se lo utiliza como antipirético. Ahora la aspirineta se la utiliza principalmente para la prevención del riesgo cardiovascular, pero antes era lo que se le daba a todos los nenes cuando les dolía algo, era la aspirineta. Y bueno, este efecto adverso que produce con la asociación de los virus ha hecho que cada vez se les diga más a las mamás que no la utilicen en forma crónica si no sabemos lo que tiene el bebé o el nene, ya que la mamá no sabe que lo que le pasa, puede tener esta fiebre por un virus y puede producir este efecto adverso. Entonces, siempre los pediatras les recomiendan a los padres que no utilicen la aspirineta si no saben lo que tiene el bebé. Pero antes era lo que más se utilizaba. Nuestros padres nos daban aspirineta para todo. Y es más, hubo una época que había una tendencia donde que le daban una aspirineta al nene antes de dormir para que durmiera tranquilo, una tendencia muy grande, mucho tiempo, obviamente con todas sus complicaciones, y por eso es que ahora se les recomienda que no se lo utilice. Como les digo, el principal uso de los salicilatos es como analgésico y antiinflamatorio. Bueno, el efecto antiagregante ya lo hemos visto en cardiovascular, 100 miligramos produce la prevención de riesgo cardiovascular.
Este efecto antiinflamatorio es muy potente. Los salicilatos fueron los primeros AINES que se utilizaron como antiinflamatorios y se utilizaron para la artritis reumatoidea, que es una patología que en la actualidad tiene muchos otros medicamentos muy buenos para usar, pero era lo primero, así que era es muy buen antiinflamatorio. Y también dentro de su grupo se encuentra la sulfasalacina, que se la utiliza para las enfermedades intestinales inflamatorias como el Crohn o la colitis ulcerosa. Se puede aplicar tanto en forma sistémica como tópica. En forma sistémica, bueno, viene como comprimidos de varias presentaciones, viene asociado a opioides, viene asociado a cafeaspirina, viene asociado a ergotamina para la migraña, tiene una amplia presentación. Y en forma tópica es muy útil tanto para el dolor, que viene cremas utilizadas para el dolor, en aplicación tópica, pero también sirve mucho para enfermedades inflamatorias autoinmunes como la psoriasis. La mayoría de las cremas para la psoriasis vienen asociadas a aspirina en forma tópica. Y también muchos médicos y dermatólogos suelen preparar algunas presentaciones tópicas con aspirina en vaselina, tan simple como ácido salicílico y vaselina para la aplicación tópica de la psoriasis, porque las cremas que vienen traen excipientes muy untuosos, con mucha grasitud, y que a veces al humedecer la zona de la psoriasis dificultan más su tratamiento. En cambio, asociado a vaselina es un excelente tópico para la psoriasis. Bueno, creo que no me olvido nada más de la aplicación de la aspirina. En la actualidad, me estoy olvidando algo muy actual, ahora se asocia la aspirina a lo que es los tratamientos en estudio, ¿sí? Porque esto no es algo que esté todavía comprobado, pero sí se lo está utilizando asociado en algunos ensayos clínicos para la prevención de las complicaciones por el coronavirus, ¿sí? Es la que se asocia en los ensayos clínicos de ivermectrina, es la que se asocia en los ensayos clínicos de anticoagulantes, ¿sí? Viene asociado a estos otros productos y en protocolos de ensayos clínicos, donde en alguno de los resultados preliminares es muy buena y en otros no hay mejoría, ¿sí? Pero, como les digo, se está utilizando en los ensayos clínicos. Así que probablemente, como el coronavirus se va a quedar con nosotros, probablemente más adelante sean parte del tratamiento de coronavirus en vez del ibuprofeno o de paracetamol. En realidad, el ibuprofeno tiene una ventaja cuando se utiliza inhalatorio sobre el resto de los medicamentos, pero todavía sistémico no hay evidencia. Así que seguramente pasarán a ser los dos que encabecen la lista en lugar de paracetamol con el tiempo. Sí demuestran eficacia, obviamente. Bueno, esto en las aplicaciones. Y en sus efectos adversos, bueno, como dijimos, cuando los AINES derivados de los salicilatos se asocian al virus, pueden producir síndrome de Reye. A nivel del sistema nervioso central pueden producir algunas complicaciones de migrañas, y pueden alterar el medio interno cuando se usan a dosis muy altas, ¿sí? Cuando se usan los AINES a dosis muy altas, tenemos intoxicación con AINES, y la intoxicación con AINES altera el medio interno produciendo acidosis sistémica y alcalosis respiratoria, ¿sí? Pero esto es en los procesos de intoxicación. Y como principal efecto adverso, los AINES derivados de los salicilatos son los que más producen trastornos gastrointestinales con úlceras y dispepsia, ¿sí? Bueno, esto es lo que hace en particular a los salicilatos. ¿Dudas de salicilatos? Así pasamos a otro grupo. ¿O algo que conozcan de los AINES? Profe, ¿cómo dijo que se llamaba la enfermedad asociada al virus? Raynaud. Perdón, Reyes. Raynaud, Reyes, disculpa. Bueno, gracias.
Ya estoy confundiendo de patología. Bueno. Paracetamol. Muy usado y discutido paracetamol. En mi gusto personal es una de los peores analgésicos que hay. Pero bueno, vamos a hablar dentro de lo que son los, a ver, no me acuerdo si tenía acá. Ah, sí, tengo la sobredosis. Bien, perfecto. El paracetamol es un AINES de característica básica, por lo tanto tiene mucha actividad analgésica y antipirética, pero no es antiinflamatorio, ¿sí? Se cree que el paracetamol inhibe la ciclooxigenasa 3, ¿sí? De la cual no hay demasiados estudios, no es la que más se conoce, y se cree que esta solamente se desencadena para lo que es dolor y fiebre. Dentro de lo que es la posología, o sea, la vía de administración se puede dar por vía oral, y el paracetamol tiene la dosis que se utiliza en adulto es de 500 miligramos a 1 gramo cada 6 u 8 horas, pero con una dosis máxima de 4 gramos por día. Esto es debido a que no se puede utilizar, o mejor dicho, no debería utilizarse más porque tiene un margen terapéutico, un rango terapéutico muy bajo. La dosis en niño es de 10 a 15 miligramos por kilo cada 6 horas, siendo una dosis máxima de 60 miligramos al día. Esto es porque el paracetamol tiene un rango terapéutico muy bajo y a dosis más de 10 gramos al día produce un aumento de las transaminasas con incluso una hepatotoxicidad muy importante, que ahora vamos a hablar sobre esta hepatotoxicidad, y esto especialmente cuando se asocia a alcohol, porque ya habíamos hablado de que el alcohol se metabolizaba por la aldehído deshidrogenasa, y esta enzima hepática es la misma que metaboliza el paracetamol. Entonces, produce un efecto acumulativo de ácido fórmico, ahora lo vamos a ver, que produce la toxicidad hepática. También pueden producir exantemas de pacientes alérgicos al paracetamol, como urticarias, rash, y a nivel hematológico puede producir trombocitopenias, leucopenias, agranulocitosis. ¿Profe? Sí, te escucho. Le hago una pregunta. Como sabemos, el ibuprofeno también es muy hepatotóxico, el paracetamol también es bastante hepatotóxico, pero un poco menos. Entonces, ¿qué hacemos en los pacientes que tienen insuficiencia hepática? ¿Qué analgésico le podemos dar? El ibuprofeno no es tan hepatotóxico. El hepatotóxico es el paracetamol. El paracetamol vos lo puedes indicar en todas las patologías, menos en los pacientes con insuficiencia hepática. El ibuprofeno sí puedes indicar en los pacientes con insuficiencia hepática. La hepatopatía del ibuprofeno es prácticamente igual al resto de los AINES. Particularmente los AINES no hay mucho problema para indicarlo en la insuficiencia hepática. El problema es indicarlos en la insuficiencia renal, donde la mayoría de los AINES sí producen daño renal, excepto paracetamol. Pero el ibuprofeno no tiene mucha patología, mucho daño hepático. El metabolismo hepático es pequeño, y esto hace que en la mayoría de las presentaciones que se comercializan de ibuprofeno no tenga inconvenientes para su aplicación. Igual, generalmente en los pacientes, tanto con insuficiencia renal como con insuficiencia hepática, como vos no podés controlar las dosis metabolizadas, lo que más se suele indicar son otro tipo de analgésicos, ya sea los derivados de los antineurálgicos, como por ejemplo la pregabalina, o dosis muy bajas sublingual de opioides. Cuando veamos opioides vas a ver que si lo administramos en forma sublingual, se evita el primer paso hepático y la concentración es muy baja en forma sistémica, pero adecuada para su tratamiento, ¿sí? Más usan gotitas de morfina. Pero el ibuprofeno, buscar la bibliografía, no tiene prácticamente contraindicaciones a nivel hepático. Sí paracetamol. Paracetamol es muy tóxico a nivel hepático y ahora te voy a contar por qué. En realidad es muy tóxico a nivel hepático porque daña por el metabolismo que produce. Bueno, parece que estaba en esta diapo, vamos acá a esta y después hablamos de la otra.
La sobredosis, en caso de sobredosis ya sea accidental o intencional, produce un daño a nivel del hígado porque bloquea la actividad de la enzima, de la aldehído deshidrogenasa, y esta enzima lo que hace es metabolizar no solamente el paracetamol, sino metabolizar otros medicamentos, y al estar saturada produce ácido fórmico. Este ácido fórmico produce un daño adentro de los hepatocitos, que es el que produce la insuficiencia hepática. Incluso puede llegar a producir una insuficiencia aguda donde necesita un reemplazo urgente. Al comienzo el paciente empieza con síntomas como con vómitos, mareos, somnolencia, pérdida de apetito, y esto se va aumentando hasta llegar a la necrosis hepática, que puede llevar al coma y la muerte. El tratamiento, particularmente este tipo de intoxicación tiene tratamiento, o sea, cuando un paciente se intoxica con paracetamol, tiene un tratamiento que es un antídoto, la N-acetilcisteína, que se administra por vía endovenosa. ¿Dónde más hemos visto acetilcisteína? ¿Nadie se acuerda? Chicos, qué flojos que están de los exámenes, ¿eh? Esto lo hemos visto en la primera era. Acetilcisteína, un mucolítico, ¿sí? En la actualidad vienen muchas presentaciones de estos mucolíticos, y en realidad cuando... El ACEMU, pues. Es el ACEMU, efectivamente, sí. Claro. Y es muy fácil de conseguir en la actualidad para el tratamiento, pero en realidad cuando hay intoxicación se utiliza endovenoso. Y es mucho más efectivo cuando se lo utiliza en las primeras horas de la intoxicación. El problema es que muchas veces en las primeras horas no hay síntomas o no sabemos que en realidad el paciente se intoxicó con paracetamol, entonces a veces es difícil llegar a tiempo con el antídoto. Particularmente los Estados Unidos fue uno de los primeros países en masificar el uso del paracetamol, como está produciéndose en la Argentina, y ellos tienen un cóctel que utilizan en la guardia cuando un paciente llega descompensado. Ellos tienen muchas complicaciones con paracetamol a nivel de intoxicación, ya que los pacientes acá piensan que el paracetamol es como agua bendita, ¿vieron? Lo toman para todo. En realidad en los Estados Unidos los pacientes saben que es muy tóxico y lo utilizan para intoxicarse, incluso para suicidio. Entonces ellos ya tienen un cóctel donde incluyen ciertos antídotos, como los antídotos de los opioides, de las benzodiazepinas, y tienen incluido el antídoto del paracetamol. El paracetamol se puede utilizar sin problema, excepto que el paciente sea alcohólico y que tenga insuficiencia hepática. En estos casos no se debe utilizar. Hay que tener en cuenta que cuando los pacientes tienen anemia, hay que tener también cuidado de ellos, y algo importante es que en el embarazo y en la lactancia el paracetamol es categoría B. Por lo tanto, es el único que se puede usar. ¿Se acuerdan? La semana pasada habíamos hablado de paracetamol para las embarazadas. Es el único que se puede utilizar en las embarazadas para disminuir la fiebre o el dolor, obviamente a dosis terapéutica, y se puede utilizar en la lactancia. En la lactancia siempre recuerden que hay que recomendar a las pacientes que utilicen el paracetamol o cualquier medicamento que vayan a consumir después de dar la tetada. O sea, terminan con la tetada y ahí consume el medicamento, aunque sea paracetamol, aunque pueda utilizarlo en el embarazo, o sea, es categoría B, no hay ningún problema para utilizarlo, pero es recomendable siempre que sea después de la dosis. Dijimos que la dosis tóxica de paracetamol son 10 gramos al día, pero si yo lo asocio a alcohol, es mucho menos. Ya con 6 gramos al día más alcohol puede producir intoxicación. Entonces, fíjense en que una tirita de paracetamol de 1 gramo que alguien se tome con alcohol ya le puede producir la insuficiencia hepática. Así que hay que también recomendar el uso adecuado del paracetamol. Por eso es que la mayoría de las presentaciones de paracetamol que vienen es de 500 miligramos, excepto que ustedes indiquen el de 1 gramo. Entonces hay que tener cuidado también cuando se indica el paracetamol. ¿Sí? Otra cosa que me olvidé de comentar es que paracetamol, bueno, dijimos es analgésico,
y es antipirético, pero no sirve para las temperaturas mayores de 38. ¿Sí? Para temperaturas de mayores de 38, en la mayoría de los pacientes, obviamente la medicina no es algo matemático, pero en la mayoría de los pacientes puede producir, no disminuye las temperaturas mayores de 38. ¿Sí? En esos casos, la mayoría de las veces utilizamos dipirona. ¿No? Incluso la dipirona, al igual que el ibuprofeno, se utilizan en forma intramuscular o incluso en algunos casos hasta endovenoso para la fiebre. ¿Profe? Sí, te escucho. ¿Qué tal? Buen día. Una consulta. Ahora, post vacunación, muchos vacunatorios están como indicando paracetamol y es justamente para la fiebre. ¿Sería lo correcto o no? Sí, en realidad es para prevenir la fiebre. También se lo indica, esto de indicarlo antes de las vacunas no es solamente, ya lo van a ver en APS. Bueno, ahora porque hay como una vacunación masiva, pero habitualmente se le indica a las mamás que le den el paracetamol antes de la vacuna o que se lo den apenas se vacunan los bebés, porque las vacunas producen fiebre. Y entonces es aconsejable para que no tengan síntomas, para que no la pasen mal. Hay tantos medicamentos y tantas cosas, ¿para qué vamos a pasarla mal? Entonces sí, se indica porque la fiebre que producen las vacunas en la mayoría de los casos es febrícula y dolor del cuerpo, entonces esto lo previene. ¿Sí? Hay algunas vacunas que producen más síntomas y otras que producen menos, entonces se recomienda el paracetamol. ¿Sí? Gracias. También podrían... Sí, te escucho. Pero le hago una pregunta porque me uno, digamos, a la pregunta de mi compañera. Y a veces no es mejor dejar que el paciente ver si presenta los síntomas y en vez de darle el paracetamol, darle la Novalgina. Ya vamos a ver por qué no se da a todo el mundo Novalgina. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de ello. Bueno. Vamos a hacer una cosa. Cuando termine la clase vamos a discutir qué le vamos a dar a cada paciente, ¿sí? Igual particularmente este tema, porque lo vamos a volver a ver en tóxico, porque justamente es una discusión que se hace permanente por la toxicidad de los AINES, porque la gente, todos tomamos AINES como si nada, y son tóxicos. Entonces, ya lo vamos a discutir. Para que lleguemos ahí, me vas a decir qué le darías acá. Indometacina y Sulindac. Indometacina y Sulindac son los más potentes AINES como antiinflamatorios. ¿Sí? Indometacina se utiliza en las gotas, en la crisis de gota aguda, en algunas lesiones traumáticas, o sea, es muy potente como antiinflamatorio. El tema es que iguala su potencia antiinflamatoria y su potencia de efectos adversos. Inhibe tanto las prostaglandinas que tiene muchísimos trastornos gastrointestinales, produce úlceras, mucha intolerancia gástrica, dispepsia. A nivel cardiovascular puede producir vasoconstricción y producir más riesgos de infarto, puede producir cefalea, ¿sí? Por esta migraña, por esta vasoconstricción que tiene como estas prostaglandinas, preferencia por las prostaglandinas vasoconstrictoras, y entonces no tiene muchas indicaciones. Indometacina viene en comprimidos, pero también viene en supositorios, y la mayoría de las veces se lo utiliza en forma de supositorios. Las indicaciones de indometacina son bastante puntuales por el tema de los efectos adversos. Se le indica en la crisis de gota aguda, y se le indica en forma de óvulos para prevenir el parto prematuro. Recuerdan que dijimos que las prostaglandinas generaban uteroconstricción, entonces si yo le doy un AINES, inhibo las prostaglandinas y produce útero de relajación. Entonces esto se utiliza en forma de óvulos para prevenir el parto prematuro. Y también se utiliza en los recién nacidos donde tienen permeabilidad del ductus arteriovenoso para evitar, para cerrar el ductus arteriovenoso, ¿no? O sea, en el cierre del ducto se puede utilizar indometacina. En la actualidad hay algunos estudios con ibuprofeno, pero el más potente es la indometacina.
Indometacina también viene, justamente como tiene mucha toxicidad sistémica, viene asociada en cremas para los tratamientos locales con muy buenos resultados. Bien, ¿dudas de indometacina? ¿No hay dudas? Bien. Ketorolac, No, profe. ¿Quién no toma de vez en cuando un ketorolac o un diclofenac? Son AINES muy potentes como analgésicos y como antiinflamatorios, pero su toxicidad como antiinflamatorios, porque lo tenemos que utilizar en forma crónica como antiinflamatorios, es muy importante a nivel renal. Entonces, esto es que limitemos el uso de estos AINES a nivel crónico, y hay que darlos por tratamientos controlados y cortos, ¿sí? Se lo utiliza para todo lo que son los posquirúrgicos, odontalgias, traumatismos, migraña, ¿qué más? Bueno, todo lo que duela mucho. No se me ocurre ahora todas las otras patologías. Dolor de muela, profe. Sí, por eso decía odontalgias, lo que es dolor de muela, odontalgias, traumatismos, asociados en los posquirúrgicos. En los posquirúrgicos son las drogas de elección, asociados en las terapéuticas agudas de patologías inflamatorias como artrosis o artritis. Me refiero a agudas porque hay que darlas por un periodo controlado, y después hay que reemplazarlo por otro tipo de medicamentos por su toxicidad. Se los utiliza tanto en forma tópica como sistémica, y ketorolac viene hasta en presentaciones sublinguales, que son muy buenas porque son muy rápidas. Recuerden que la presentación sublingual se evita el primer paso hepático, pero tiene mucha toxicidad gastrointestinal y a nivel renal. Sobre todo, diclofenac es el más, diclofenac y indometacina son los que más daño al renal producen. Ibuprofeno y naproxeno y ketoprofeno. Este grupo de AINES es de los más utilizados. El ibuprofeno es el más conocido, pero en la actualidad ya hay muchas presentaciones de ketoprofeno y de dextoketoprofeno. Funcionan muy bien, el naproxeno también. Estos tienen la característica de que se los puede utilizar en forma más crónica, no producen tanto daño renal ni tanta toxicidad a nivel gastrointestinal, pero pueden generar tolerancia. Están indicados en todo lo que son tratamientos más crónicos de patologías inflamatorias, y también para las patologías agudas, cefalea, traumatismos, cáncer, dolor de muela, todo lo que se les ocurra. El ibuprofeno también es una de las principales drogas utilizadas para el tratamiento de la fiebre como antipirético. El ibuprofeno, dentro de lo que son sus efectos adversos en particular, tiene la característica de que puede producir síndrome de Stevens-Johnson. Y este síndrome de Stevens-Johnson tiene una frecuencia muy importante, por lo cual también tiene que ser indicado el consumo con cuidado y bajo indicación médica. Algo que me olvidé de comentarles de diclofenac y de ketorolac es que también son antipiréticos, ¿sí? Porque hay veces que hay pacientes que no podemos utilizar, pónganle en que le tiene alergia al ibuprofeno, o a la dipirona, y no sé, o solo tenemos en la guardia diclofenac y viene con mucha fiebre, podemos utilizar el diclofenac para la fiebre. Particularmente viene una presentación de diclofenac en jarabe para la fiebre para los chicos. Obviamente no es la de primera elección, pero como para que sepan que también es un antipirético, junto con todos los AINES, y que si no tengo otra opción terapéutica para la fiebre, puedo utilizar el diclofenac. Y te escucho, Jorge. ¿Y el diclofenac con piridinol puede ser? Sí, bueno, todos los AINES, particularmente lo que es diclofenac, ketorolac, y estos nuevos, ibuprofeno y ketoprofeno, dextoketoprofeno también, que es nuevo, vienen con muchas asociaciones. Entre esas asociaciones vienen asociados a opioides, asociados a miorrelajantes, como el carisoprodol o el piridinol,
Estos medicamentos son relajantes musculares, los vamos a ver después más adelante. Actúan solamente bajo en la placa neural, en la placa neuromuscular, entonces no producen actividad sobre el sistema nervioso central ni sueño, pero sí relajan la contractura muscular. Y son muy utilizados en todo lo que son los síndromes cervicales, las lumbalgias, funcionan muy bien, son excelentes. Y algunas presentaciones son mucho más potentes, ya los van a ver, pero bueno, dentro de sus efectos adversos, a veces los pacientes, esta relajación del músculo que les produce, les puede producir sueño, así que tienen contraindicaciones, no se la debe utilizar si se maneja, o si se utiliza maquinarias de alta precisión. Pero sí, son muy buenos. Particularmente hay una presentación de clonicinato de lisina, que es la dorexina relax, que es espectacular para las contracturas. Bueno, pero no vamos a hablar de usos comerciales, de nombres comerciales, porque ningún laboratorio, no podemos quedar bien con uno y no con otro, pero bueno, hay algunas presentaciones que son más eficaces, porque tienen más concentración, en realidad. Hay algunas que tienen más cantidad de carisoprodol o de pirinol y hacen que tengan mejor actividad. Y también se pueden utilizar solos estos relajantes musculares. Profe, Sí, te escucho. el naproxeno sí se comercializa acá en Argentina, ¿no? Porque vi que en Sí. Estados Unidos venden es de venta libre. Sí, y es de venta libre también acá, ¿eh? Es como el ibuprofeno, lo que pasa es que la gente conoce más el ibuprofeno, pero el ibuprofeno, el naproxeno, hay muchas presentaciones en naproxeno, pero el más conocido se llama Naprox, porque bueno, tiene casi su nombre, del ketoprofeno, y ahora uno nuevo que se llama dectoketoprofeno, que es lo mismo, solo que es una rotación de una porción del ketoprofeno, son de venta libre, y son muy utilizados porque no tienen tanta toxicidad como diclofenac, y porque tampoco son tan potentes, pero son muy buenos analgésicos para digamos, los dolores comunes y para tener en la casa son las drogas de elección. Bueno, ya después vamos a discutir más sobre todos ellos. Y después nos queda dipirona. Creo que era la última. Sí. Dipirona. Bueno, la dipirona tiene la característica de que es un AINES básico, por lo tanto, es muy buen analgésico y muy buen antipirético, pero no es antiinflamatorio, ¿sí? Por lo tanto, se lo utiliza para la fiebre, es la droga de elección para la fiebre en pacientes con temperaturas muy altas, donde necesito medicación endovenosa o intramuscular, y también es muy buen analgésico. Pero al ser un AINES básico, no es antiinflamatorio. El problema que tiene la dipirona es que, y por la cual se la retiró del comercio en los Estados Unidos, es que puede producir aplasia medular. Esta aplasia medular tiene dos tipos de... se puede producir por dos formas. Ya sea por el uso crónico, o sea, el uso crónico de la dipirona predispone a la aplasia medular. Y el otro es el efecto idiosincrático, que quiere decir que cualquier persona que tomó una vez en su vida dipirona, de casualidad, le puede producir esta aplasia medular. Obviamente que no es frecuente, por eso es que se la sigue comercializando, y hay estudios, particularmente Brasil está haciendo un estudio muy importante, ya que tenemos muchos compañeros brasileros, donde comparan la frecuencia del síndrome de Stevens-Johnson de ibuprofeno con la frecuencia de la aplasia medular por dipirona, y tienen más síndrome de Stevens-Johnson por ibuprofeno que aplasia por dipirona. Pero bueno, en la actualidad es una droga que debido a estos efectos adversos es de segunda línea para el tratamiento de la fiebre. O sea, si un paciente tiene fiebre, se utiliza dipirona cuando no la podemos bajar con las medicaciones de primera línea como paracetamol y ibuprofeno, ¿sí? Particularmente la mayoría de las mamás sabemos que dipirona es lo mejor para bajar la fiebre. Esto es un comentario como mamá. Uno como médico le tiene que avisar al paciente que no es lo ideal que utilice dipirona, porque todas las mamás les van a preguntar, ¿le puedo dar Novalgina? Es
es muy buen analgésico, muy buen antipirético. Encima viene una presentación riquísima para darle a los niños, que cuesta tanto a veces darle los medicamentos. Entonces, hay que informarle que no es de primera línea, pero que sí se puede utilizar cuando no le pueden bajar la temperatura con otro medicamento. Y como les digo, dentro de lo que son medicamentos de presentación de emergencia intramuscular o endovenosa, antes lo único que venía era dipirona. Ahora viene algunas presentaciones de ibuprofeno, sobre todo para los niños, y también viene en forma de supositorios que se les puede indicar. Y bueno, y si no la opción, nos queda la última opción, que sería diclofenac en el caso de que no tengamos otro más. Bueno, hasta acá hemos llegado